Etimologías grecolatinas. Línea de tiempo. Escuela Preparatoria Oficial anexa a la Normal número 2 de Nezahualcóyotl. Alumno Flores Montiel Mauricio. Grado primero. Grupo único. Origen del español. La historia del español se remonta al siglo III a.C., ya que se considera que las lenguas prerromanas de la península ejercieron influencia en el latín hispánico, que otorgaría a las lenguas prerromances peninsulares varias de sus características. Desde un punto de vista estrictamente lingüístico, se consideran tres estadios diferentes, que son el español medieval, el español moderno y el español contemporáneo. Del latín vulgar se derivan diversos idiomas como son el francés, portugués, italiano, catalán, etcétera, etcétera. Alfabeto griego. El alfabeto griego procede de la escritura fenicia. Los griegos tomaron el alfabeto de los fenicios hacia el siglo IX a.C. La adopción de este alfabeto vino acompañada de una importante adaptación. Clasificación de las vocales. El alfabeto griego se caracterizó por tener 7 vocales, que eran alfa, epsilon, eta, iota, mi, omicron y omega, las cuales se podían clasificar según en cantidad o tiempo que dura la pronunciación. Las siempre largas, que eran eta y omega, se caracterizaban por valer 2 tiempos. Las siempre breves, que eran epsilon y omicron, se caracterizaban por valer solo un tiempo. Indiferentes o comunes, que eran alfa, iota y mi, se caracterizaban porque estas podían valer un tiempo o 2. Clasificación de las consonantes griegas. Las consonantes griegas son 17 y se clasifican por su duración o modo de articulación. Las mudas son pi, cap, taf, bita, fi, ni, teta. Continuas son ypsilon, delta, dzeta, lambda, mi, ni, chi, rho, sigma, pi. Eventos en el mundo. Siglo IX a.C. Esparta surgió a mediados del siglo IX, durante la época micénica. Existían al sur de la naciente Esparta 2 centros urbanos, Amiclas y Tepane. Composiciones griegas. Mediante la composición, la lengua obtiene palabras nuevas, reuniendo 2 o más palabras en una sola. Llamamos componentes a cada uno de los elementos que intervienen y compuestos a la palabra resultante. La composición puede ser de 2 tipos. Propia es en la que los accidentes gramaticales solo van en el segundo elemento. Impropia, en la que los accidentes gramaticales van en ambos elementos. Derivaciones griegas es el procedimiento para formar nuevas palabras añadiendo morfemas que modifican su significado. Estos morfemas pueden ser prefijos si se colocan delante o sufijos si se añaden atrás. Categorías gramaticales del griego. Es el nombre bajo el cual se agrupan todas las palabras del idioma, distribuidas por clases. Estas clases son sustantivos. Nombran todas las cosas, personas, objetos, sensaciones, sentimientos, ideas. Pronombre es la palabra que sustituye a otros términos que designan personas o cosas. Adjetivos es la palabra que acompaña al nombre para determinarlo o clasificarlo. Verbo, parte de la oración que se conjuga y expresa acción y estado. Preposiciones es una categoría gramatical invariable que no tiene significado propio y que sirve para relacionar términos. Conjunciones es una categoría gramatical invariable parecida a la preposición que se utiliza para unir palabras y oraciones. Artículos pueden ser definidos o determinantes y indefinidos o indeterminantes. Artículos definidos son el, la, los, las. Indefinidos es un, una, unos y unas. Eventos en el mundo. Siglo IX a.C. El siglo IX destaca por ser Europa el foco de los ataques de los piratas normados, también llamados vikingos. Neologismos es una manera nueva de expresar una idea o concepto. Son transformaciones lingüísticas en las que se pueden crear palabras nuevas para definir elementos y cosas modernas. ¿Cómo se forman los neologismos? Un neologismo se puede formar de 3 formas distintas: composición,
consiste en unir dos palabras para crear una nueva. Derivación consiste en formar palabras añadiendo prefijos. Conversión, crear una palabra que mantiene la forma de otra ya existente. Derivados en español. Sufijo. El sufijo es un fragmento que se le añade a la raíz para agregar una idea determinada. Pseudodesinencia. Es una palabra que tiene significado propio en forma separada y entra en contacto con otra palabra por medio de composición sintáctica. Eventos en el mundo. Siglo IX a.C. En la península italiana comienzan a desarrollarse los estrucos. Los estrucos fueron un pueblo de la antigüedad cuyo núcleo geográfico fue la Toscana, a la cual dieron su nombre. Abecedario. El alfabeto latino, o como también es llamado abecedario, es aquel que se utiliza mayormente en los países de cultura occidental. En el transcurso del siglo VII a.C., los latinos comenzaron a extender su área de influencia, donde se encuentran con una cultura más avanzada, que eran los estrucos. Los latinos tomaron el alfabeto estruco. Al final adoptaron 21 de las 26 letras estrucas originales. Declinaciones latinas. La declinación del latín es el conjunto de formas en que se declinan los sustantivos, adjetivos, pronombres y determinantes del latín. Hay 5 tipos de declinaciones, que son: primera declinación, utiliza el término a; segunda declinación, utiliza el término us, y tercera declinación, utiliza el término i. Este tipo de determinación históricamente se comenzó a utilizar a partir del siglo I a.C. aproximadamente. Cuarta declinación, utiliza el término u. Quinta declinación, utilizamos el término e. Eventos en el mundo. Siglo VII a.C. En Grecia, la civilización helénica coloniza el Mediterráneo y el Mar Negro. Enunciado. El enunciado es un acto de hablar que tiene como función mínima ordenar, pedir o desear algo mediante una oración, o también puede ser el expresamiento de una idea. Composición latina. La composición consiste en unir dos palabras que se usan habitualmente por separado, pero que juntas forman otra, con significado propio. Las palabras pueden pertenecer o no a la misma clase. Ejemplos: telaraña, guardabosque, sacapuntas. Eventos en el mundo. Siglo VII a.C. En el siglo 700 a.C., en el sur del actual Líbano, la ciudad de Tiro se rebela contra Asiria y forma un estado independiente. Muchas gracias por su atención.